Piscis, bienvenido de nuevo a mi canal Dani Astral Tarot. Me alegra mucho tenerte acá de nuevo. Vamos a mirar con este tarot akáshico que viene para tu futuro inmediato, que viene para ti. Puedes complementar tu lectura con tu signo ascendente y tu signo solar. Déjame saber en los comentarios si te sientes identificado con la lectura, si resonó contigo. Vamos a ver cuál es ese mensaje. Acaba de saltar una carta. Es 4 de rosas, se llama Visiones del Ego. Déjame buscar exactamente qué dice el autor. A mí me parece este tarot hermoso, me parece un tarot de mucho corazón, de mucho amor, de mucha pasión, un tarot muy diciente. Y prefiero leerte exactamente qué quiere decir el autor, más allá de darle la interpretación que yo tengo. Me parece lindo lo que el autor siempre ha escrito acá. Te la dejo que la veas mientras te voy leyendo. Ay, visiones del ego. Hay 3 personas de pie delante de un gran espejo. El hombre del centro se mira con entusiasmo y su reflejo parece experimentar una sensación de superioridad. Solo aparece su reflejo en el espejo. Esta carta indica que puede existir una persona irreflexiva y egoísta en tu vida, amante, amigo, familiar o relaciones de negocios. Esta persona es egocéntrica y solo hace proyectos en función de su interés. Tal vez hayas pasado demasiado tiempo dándole a esta persona sin recibir mucho a cambio. Has tolerado esta desconsideración porque esperabas que las cosas mejoraran o quizás tenías demasiado miedo a distanciarte. Ahora debes despertar. Es muy poco probable que esta persona cambie y que lo que está intentando es quizás retrasar, lo que tú estás intentando quizás es retrasar lo inevitable. Mira con honradez tu reflejo en el espejo y observa cómo perjudicas tu futuro al permanecer vinculado a esta relación. ¿Cuál es tu fuerza akáshica? Imagina que estás mirando al espejo y que todo lo que ves reflejado en él es a Dios dentro de ti. Tómate un momento para sentir esta verdad. Deja que esta parte de ti se refleje en todo lo que piensas y acometas y todo lo que deseas. Y cada vez que te mires a un espejo real, ve en él tu yo divino. Un hermoso mensaje, Piscis. Muy lindo este mensaje. Si bien tú puedes ver la carta muy energía masculina, no necesariamente que estés lidiando con un hombre, pero sí con una energía masculina, la lectura lo dice todo. ¿Ves por qué me encanta leer directamente el libro? Es una persona egoísta, una persona narcisista, puede ser un familiar, puede ser esa pareja. Vamos a ver qué más nos dice el tarot, a ver qué más nos refleja. Pero pues ya nos está diciendo mucho, ¿no? No podemos desgastar nuestra vida esperando que esa persona cambie, no podemos desgastar nuestro tiempo al lado de esa persona, y más con toda esa luz que tienen los Piscis, con toda esa energía, con toda esa humanidad que hay. Se volteó una carta Rey de Copas. Y más que los Piscis son personas muy sensibles, muy tranquilas, muy empáticas y suelen toparse con personas narcisistas, con personas egocéntricas, con personas tóxicas, porque Piscis desea salvarlos a todos, ayudarlos a todos. Y no nota, a veces yo soy Piscis y a veces uno no nota la maldad en otras personas, uno no nota que lo están usando, que se están aprovechando y uno solo quiere ayudar y ayudar. Pero en este punto hay que retroceder y parar. 2 de espadas, paje de copas, el loco, reina de copas, te salió la reina de copas y el rey de copas, 4 de oros, tenemos una más, la justicia, puede que sea un Libra, otro acuario, otro Piscis o un acuario. La base de la baraja tienes 6 de oros. Yo pensaría que esta es una relación amorosa, aunque puede ser también algo familiar. Si es en lo amoroso y te identificas con lo amoroso, es una persona que
que te hizo mucho daño, que te afectó muchísimo emocionalmente, que te decía muchas cosas, que rondaba detrás tuyo, que daba vueltas en tu cabeza y te decía como que tú no sirves, como que no eres buena, no eres bueno, no eres tan excepcional, ¿por qué te dejas hacer esto? ¿Por qué no haces lo otro? Como que mandó y mandó y mandó en tu vida hasta que te toteó, hasta que tú dijiste, no más, yo no puedo seguir viviendo la situación así. Te da miedo soltar, te da miedo zafarte de ahí, te da miedo decirle, sabes que ya no quiero más, no puedo más, ya déjame. Y las relaciones con personas así egocéntricas, con personas narcisistas, tienden a ser adictivas, tienden a hacerte sentir yo necesito estar ahí, yo no puedo sin esa persona, yo me muero sin esa persona. Pero mira, más te demoras tú en dar el salto de fe, en decir ya no más, en hacer lo que te recomienda este tarot y decir ya dejo a esa persona, nunca va a cambiar, por más de que yo haga y haga y haga, no va a cambiar, salta, salta al abismo. ¿Por qué? Porque te espera tu otro par, te espera tu otra mitad. Tú jurabas que esa persona egocéntrica con la que estás era tu otra mitad, ¿no? No, tu otra mitad te está esperando, tu otra mitad está ahí contigo, es otro signo de agua. Es una persona que estaba viéndote a la distancia, es una persona que tú tal vez ya conocías, es una persona más joven que tú, puede ser otro signo de agua, puede ser también un Libra, una persona más joven que tú, una persona tierna, dulce, muy inocente, que tal vez tú la veías como una pequeña persona tierna, inocente, esas personas que te provoca cogerlas y, ay, qué ternura, pero nunca la viste más allá de lo amoroso, porque estabas totalmente cegada, cegado, ojos vendados con esa persona egocéntrica. Pero esta persona va a estar ahí contigo. O sea, si bien va a ser duro soltar, porque pueden ser relaciones de años, normalmente esas relaciones con gente así, tú puedes durar años ahí hasta que por fin deseas liberarte. Esa persona que te hizo daño va a quedar digna, orgullosa, o sea, cuando tú te alejes y des el paso a decir no sigo más acá, va a quedar digna, va a hacerse, mejor dicho, la víctima, va a voltear los papeles y la víctima va a ser él, va a pedirte de pronto plata, va a pedirte cosas, va a pedirte que le devuelvas, que le entregues cosas que te haya dado. Pero la justicia está de tu lado, la justicia está de tu lado, la justicia va a estar presente en toda tu situación. La carta que les di acá es el 6 de bastos, esta carta me salió casi que todas las lecturas. Mucho éxito, éxito en lo que tú quieras hacer. Y esa traición y ese golpe por la espalda que vas a sentir de esta persona va a pasar, va a terminarse. No es como que tú te vayas a sentir así toda la vida. Es un tiempo. Cuando tú sueltas por fin esas relaciones tóxicas y esas personas egocéntricas, apenas tú sales al mundo y empiezas a conocer más gente y te das el chance de ver que hay cosas mucho mejores y que no era la última persona en el mundo, ni la mejor, ni la más excepcional, empieza a brillar nuevamente tu luz, Piscis. Empiezas a ver un mundo nuevo y te vas a dar cuenta que había mucha gente esperando, como diciendo, Dios, por fin se liberó, por fin se soltó, no necesariamente esperándote en la parte emocional, o sea, sí puedes ahí tener admiradores y lo que sea, pero era gente que estaba diciendo, queríamos salir contigo, queríamos pasear contigo, queríamos hacer cosas contigo, pero esa persona egocéntrica no te dejaba, esa persona no te soltaba. Vas a fortalecer mucho también tu relación con tu familia, tu núcleo familiar va a ser un apoyo muy fuerte para ti. Tu núcleo familiar te va a ayudar a sanar, a seguir adelante, a tener otra vez esa fuerza, a poder ponerte de pie, a levantarte, a salir adelante. Puede ser que hayas lidiado con un Leo, un Piscis y un Leo, ojalá sea un Leo hombre y esas combinaciones son explosivas. Te van a ayudar a salir de esta energía. ¿Vas a estar con el corazón roto un tiempo? Sí. ¿Vas a tener que salir adelante? Sí. Es mejor que no saltes de una relación a otra ni que tapes el dolor con otra persona, sino tómate tu tiempo, Piscis, para sanar. Ve a terapia, habla con tus amigos, haz cosas que te hagan feliz. Si te gusta bailar, sal a bailar. Si te gusta nadar, ve a nadar. Haz cosas que te ayuden a sanar. Reflexiona mucho, porque menciono la terapia, porque hay mucha reflexión acá. Es bueno contarle a veces a alguien que sepa más que uno, que tenga más experiencia que uno y que no necesariamente sean los amigos.
Puede ser un terapeuta a quien tú le puedas decir, mira, salí de una relación tóxica, salí con una persona egocéntrica, una persona narcisista que me hizo mucho daño, sufrí, estoy sufriendo y yo necesito que alguien me escuche y me ayude a sanar. Malo no es, te va a ayudar muchísimo y tú necesitas primero sanar tu corazón, Piscis. Hay muchos sentimientos y con Piscis los sentimientos siempre van a estar a flor de piel y los sentimientos van a estar por delante. Entonces necesitas salir de esta energía, saltó esta carta. Y tú tienes la llave para hacerlo. Está ahí nomás, mira, ¿la ves? Está detrás tuyo. Tú tienes la llave para salir de esa energía y la carta estaba al revés, así que lo vas a lograr. No te dejes asustar, no te dejes amedrentar. Los enamorados, no te dejes asustar porque esta persona seguramente va a decirte que sin ella no vas a poder hacer nada, que sin él no vas a poder salir adelante, que tú sola no puedes. De pronto dependías económicamente de esta persona y te toque devolverte a estar con tu familia, no importa. Arranca de ceros, no importa. Es mejor cortar ahorita antes de que eso avanzara más, antes de pronto de que, no sé, tuvieras otra familia, tuvieras más hijos, de que algo más allá pasara con esta persona. Es preferible caerse ahorita e intentar levantarse solo y con la familia y como puedas, a que las cosas sigan y sigan y sigan por más años, porque después va a ser muy difícil levantarse de una relación con una persona así. Te sale la carta de los enamorados. Así que ni te preocupes porque amor sí hay, amor va a llegar. Va a llegar una persona espectacular a tu vida, pero hasta que sanes, Piscis. Si no sanas, no va a llegar este amor eterno de los enamorados. Te insisto, Piscis, no vayas a tapar un dolor con otro dolor, no consigas a otra persona muy rápido, simplemente porque tienes miedo a estar sola o a estar solo, o porque no pudiste salir adelante, o porque necesitas a alguien económicamente. No lo hagas, Piscis, espérate, apóyate en los que te puedan ayudar y espera, porque necesitas sanar tu corazón antes de que llegue este amor lindo, este amor tierno, este amor puro. Ese amor que tú esperabas tener con ese egocéntrico que nunca llegó. Va a ser una persona tierna, una persona que te va a amar, que te va a querer, que va a estar ahí para ti, que tal vez tú le puedas llegar a contar tus miedos y tus inseguridades y llegues a poder abrirte nuevamente al amor sin tener tanto miedo y tanta angustia, porque vas a quedar con dolor. Claro que sí, queda uno con un dolor grave, un dolor grande a raíz de lo que pasa con una persona egocéntrica, pues sí, pasa y vas a pasar por ese proceso y vas a salir adelante. Y esta persona te va a permitir abrirte poco a poco, va a ser una persona muy cálida, muy sincera, muy amorosa, muy tierna, que tú vas a decir, ok, yo confío. Yo siento que puedo confiar ahí, por eso te digo, puede ser un Cáncer, puede ser un Piscis, un Escorpio, puede ser un Libra, un Leo con el que estuviste lidiando, un Capricornio con el que estuviste lidiando. La persona va a ser tan linda contigo que te va a ayudar a que espantes esos dolores en tu cabeza, esas palabras que te perturban, ese daño que te hizo esa persona anterior. Esta persona nueva te va a ayudar a terminar de sanar y va a ir súper rápido contigo. O sea, al punto de que va a decirte, hagamos, viajemos, paseemos. Pronto te va a decir, como, ¿qué te parece si vivimos juntos? ¿Qué te parece si hacemos esto? ¿Qué te parece si hacemos lo otro? Esa persona va a marcar un nuevo inicio en tu vida, un renacer, una muerte, es decir, vas a dejar atrás todo este problema, vas a dejar atrás a esta persona, vas a dejar atrás este dolor e inicias una nueva vida. Es literalmente una nueva vida con esta persona. Es una persona al mismo tiempo muy intelectual, así que puede que tú la conozcas en tu trabajo, en tu empresa, no sé, cuando te manden a hacer algo, a representar tu empresa en otro estado, en otra ciudad. Va a ser algo muy laboral, o de pronto en tu universidad, en lo que sea que estés estudiando, es alguien que tú lo vas a ver acá muy wow, lo admiro, es muy inteligente, es muy sabio, pero al mismo tiempo tú lo ves y dices, es una persona tan dulce, tan sensible, tan amorosa, que no te lo vas a ni esperar. Y tampoco lo vas a ver inicialmente para decir, ay, sí, voy a meterme en una relación ya mismo. No, es más una admiración que tú sientes por esa persona. Van a empezar a hablar, van a empezar a salir y las cosas poco a poco se van a ir dando, poco a poco va a ir surgiendo ese amor, como que ni lo planearon ni lo vieron venir y se fue dando.
Así que eso es todo por hoy, Piscis. Me encanta tu lectura, te deseo mis mayores bendiciones. Déjame saber en los comentarios si estás pasando por esto. Te deseo lo mejor, nos vemos en la próxima lectura y adiós.